Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos de nuevo con el doctor Manuel Rodríguez Agüín y vamos a seguir hablando sobre los trastornos de la personalidad. Muy bien, Leticia, efectivamente, trastornos de la personalidad, que a mucha gente le interesa y le preocupa a otras personas. Sí, vamos a hablar en concreto del trastorno anancástico de la personalidad, que es un nombre pues bastante curioso y quería preguntarte pues qué significa este trastorno y de dónde viene ese nombre. Sí, la palabra anancástica, efectivamente, o trastorno anancástico de la personalidad, esa es un poco rara, ¿no? Realmente no es muy frecuente, solamente digamos, entre los psicólogos profesionales de la salud mental se conoce con facilidad el término. Anancástico proviene de la palabra, del griego, de la palabra ananké, que es una deidad, ¿no? Que implica algo que tiene que ver con lo urgente, con lo apremiante, con algo que de alguna manera es necesario hacer ya. Y eso es la característica del trastorno narcástico de la personalidad, aunque se conoce en otras clasificaciones diagnósticas, la clasificación americana del APA como trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Que no estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo que conoce la gente habitualmente, que tiene pensamientos obsesivos, invasores, de los cuales no se puede desconectar y que le están perturbando su estabilidad y hace rituales para aliviar, ¿no? Esos pensamientos. Eso es otro trastorno distinto, aunque esté relacionado con estos aspectos, ¿no? que vamos a hablar, ¿no? En el trastorno anancástico de la personalidad. ¿Y por qué se diferencia entre anancástico y obsesivo compulsivo de la personalidad? No, es el mismo trastorno, ¿vale? Estamos hablando del mismo trastorno. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es lo mismo que trastorno anancástico de la personalidad. Solamente que en algunas clasificaciones, hay dos clasificaciones, digamos, más importantes. Una que es la de la OMS, que es la CIE 11 en este caso, y la Asociación Americana. Trastorno anancástico era conocido y es conocido en las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, y en la Asociación Americana prefieren hablar de trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Más o menos es un poquito, es una cuestión de elección, pero es lo mismo. Vale, vale, vale. Pues entonces, pues vamos a entrar ya en lo importante. La chicha, como se dice Exacto. habitualmente y coloquialmente. Vamos a la chicha ya de este trastorno y la primera pregunta sería Sí. ¿qué es? Mira, anancástico, ya lo dice la palabra, apremiante, urgente. Entonces, nos vamos a encontrar con un perfil de personas que tienen una necesidad apremiante de controlarlo todo, de tener un orden, son muy obstinadas, están constantemente preocupadas por el control, por el orden, por tener todo de una manera determinada, de tal forma que son muy a veces escrupulosos en la forma de actuar, en la forma de comportarse, y esa es la característica principal. A partir de eso, pues viene lógicamente que son muy perfeccionistas, que son muy fijadas en el detalle, que están constantemente, yo les llamo, esto es un poco una vulgaridad lo que voy a decir, ¿vale? Son un poco, perdonemos a la gente que nos está escuchando por la palabra, son un poco tocapelotas, ¿vale? Por decir de alguna forma. Es una palabra muy fea, pero es como se diría, son gente que está siempre buscando ese pequeño detalle, esa pequeña cosa, y no puede ver un poquito más allá. Por lo tanto, son gente que está siempre buscándote algún elemento que es un error, que es un defecto, y que en su vida las cosas necesitan un orden determinado. Son también un poco avariciosos y están siempre, son muy focalizados en las tareas y necesitan siempre hacerlas con un gran rigor, de una forma determinada. Por eso yo le llamo con este nombre vulgar, ¿vale? Que nos podemos entender desde un punto de vista coloquial, ¿no? Son gente que está tocando las narices, como se diría también, constantemente, porque tienen una necesidad tal interna, apremiante, que de las cosas sean de una forma determinada, que claro, que ellos mismos sufren mucho, tienen una gran inseguridad porque nunca están seguros de que si lo hacen correctamente o no, o tiene que ser así, y la forma de hacer les paraliza en su vida.
cotidiana. Mm. Están paralizados. Imagínate que alguien que está paralizado por el protocolo de hacer una cosa determinada porque la verdura se tiene que servir de esta manera separada de la salsa y además no puede tocar las proteínas, porque si se comen las proteínas con la verdura, pues ya no es lo mismo, no va a hacer, me va a sentar mal. ¿Comprendes el nivel de perfeccionismo, de obstinación, que es totalmente paralizante? Y puede ser que no hagan una cosa porque resulta que no se dan los detalles o la secuencia que esta gente quiere o necesita. Y entonces siempre están buscando problemas, defectos, ¿vale? Aunque son gente que ya digo que es muy demasiado responsable, siempre están focalizados en la tarea, a veces son un poquito, eh, eh, digamos, adictos al trabajo y están constantemente rindiendo y tienen eh, se puede decir, no es que sean adictos al trabajo, pero sí tienen una adicción a las normas y a una especie de protocolo constante de normas de disciplina. Con esto te he hecho la descripción, yo creo bueno, creo que es bastante, digamos, eh, fidedigna, ¿no? De lo que es un trastorno anancástico de la personalidad y puedes entender perfectamente por qué le viene ese nombre tan, bueno, tan así, ¿no? Que suena de esta forma tan curiosa, ¿no? ¿Cómo es posible que hacen esta forma bueno, de ser, ¿no? Se puede decir, o de, o de comportarse. Me ha surgido la duda de si este trastorno se desarrolla en el tiempo o tú naces con ese trastorno. Mira, los trastornos de la personalidad se caracterizan porque pueden empezar a, digamos, diagnosticarse o a valorarse cuando estamos al principio de la edad adulta, en la adolescencia tardía, porque date cuenta que efectivamente pues hay la personalidad está formada o consolidada, pues bueno, en estas edades, ¿no? Esto se va aprendiendo a ser obstinado, perfeccionista. Claro que puede haber una serie de características, digamos, biológicas que pueden predeterminar a eso, pero evidentemente la experiencia de uno es muy importante y muy relevante para que ya a comienzos de la vida adulta haya una estructura tan inflexible, ¿no? Como es en este caso, de esta manera, ¿no? Fíjate que estamos hablando de rigidez, estamos hablando de inflexibilidad. Tiene que haber un patrón de inflexibilidad, con muy poca variabilidad. Vale. ¿Y cómo, cómo lo, iba a decir cómo lo sufren, pero cómo lo viven las personas de su alrededor Es o cómo tremendo. pueden darse cuenta de que a lo mejor ese hijo o hija tiene ese comportamiento? Claro, mira, se puede producir ya desde las primeras edades, ¿no? Cuando son niños que son muy escrupulosos, con un orden muy prefijado de hacer las cosas se tienen que hacer así, se tienen que hacer de esta manera, no quiero que me des este jersey, quiero este pantalón, primero esto, este color no, este color sí, en fin, que te marean mucho a la hora de conformar, ¿no? Un setting normal para ir en la vida del día a día. Entonces, fíjate que esto también hace que se enlentezcan las cosas, porque para la hora de tomar decisiones, pues tú imagínate, ¿no? Cuando una persona o cuando un niño tiene estas características, pues va siendo muy difícil, ¿no? ¿Entiendes? De poder llevarlo a cabo. Entonces, claro, una madre o un padre pueden darse cuenta de que el niño es muy caprichoso, ¿no? Y de que tiene estas necesidades apremiantes de que las cosas sean así. Y la vida se hace muy difícil para el entorno familiar, porque el entorno familiar está constantemente en jaque. ¿Por Sí, qué? claro. Para comer, para cómo tiene que estar la habitación, para cómo tienen que tener la ropa puesta, para cómo tienen que jugar, Sí, cómo tienen que tener los juguetes, cómo tienen que tener, o sea, todos los horarios, la comida, las comidas. sí, Entonces, todo eso es un martirio. claro. ¿Y cómo lo sufren?
estas personas que ya tienen ese trastorno? Mira, lo sufren, claro, todo lo que tiene que ver con trastorno de la personalidad, claro, al ser muy inflexibles, se meten en problemas y en conflictos, porque date cuenta que una persona que sea así, con ese rango tan bajo de variabilidad, pues en momentos determinados va a chocar con el medio o con el entorno, porque el entorno implica una cierta flexibilidad. Entonces, cuando no hay flexibilidad, lo que vas a tener, sin lugar a dudas, son problemas de adaptación, porque no te vas a adaptar porque ves que en el trabajo se requiere una flexibilidad y entonces las cosas no son como quieres tú, sino que las cosas son como la organización decide que sean. Entonces, muchas veces tienen dificultades de adaptación en el ámbito laboral, dificultades de adaptación con la pareja, dificultades de adaptación con la familia, dificultades de adaptación con los amigos. Es verdad que con amistades pueden, si a lo mejor hay personas que aceptan eso como una especie de curiosidad o personalismo, ¿no? Así, pues bueno, puedes seguir adelante, pero es complicado. Ujú, madre mía. Pero bueno, este tipo de personas con este trastorno sí que podrían ir a terapia, ¿no? Ellos son conscientes, ¿no? De que Sí, hay son algo ahí. conscientes. Mira, la conciencia es curiosa. A ver, la conciencia de tener un problema, los trastornos de la personalidad, es algo diferente a otros trastornos. Por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, en el cual uno tiene pensamientos invasores de los cuales quiere liberarse porque uno se da cuenta que es irracional. Eso es más fácil. Uno se da cuenta de que necesita ayuda porque está mal. La ansiedad, cuando uno tiene ansiedad o angustia, va. Claro, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad o trastorno anancástico tiene la idea de que no son ellos quienes tienen que cambiar, sino que es el entorno el que tiene que cambiar. A veces puede pasar eso, por eso chocan tanto, porque es como que es una forma propia de ser y que ellos no tienen por qué cambiar eso y creen que están en lo cierto. Entonces no es tan fácil, ¿comprendes? El que esas personas puedan tener ese margen de darse cuenta, ¿no? De que necesitan una ayuda o de que realmente la busquen. Date Claro. cuenta que tengan ayuda implica que quiebren su sistema de defensa y de control. Sí, Entonces, quebrar el sistema de defensa y de control de una persona que tiene sus manías, que su inseguridad la va controlando así, porque todo, tiene que ser de una misma manera. La comida, las costumbres. ¿Por qué vamos a hacer una cosa cuando hemos siempre hecho otra, todo esto de la misma forma? Entonces, claro, al final es muy difícil, porque ellos, su sistema de control se basa en eso. Por eso es un trastorno de la personalidad. Hay personas que pueden tener, ojo, no consultemos, no confundamos, hay personas que tienen rasgos obsesivo-compulsivos de la personalidad, es decir, pero que tienen un cierto margen de variabilidad porque se pueden ir adaptando. Más o menos los trastornos de la personalidad tienen como una especie de espectro, ¿no? Desde lo que es extremo, que sería el trastorno obsesivo compulsivo paralizante, hasta ciertos rasgos que hacen que uno tenga fricciones con los demás. Dependiendo de eso, pues puede haber pues, una cierta tratamiento e intervención en unos casos y en otros pues será más difícil. las personas de su alrededor pueden hacer algo para facilitarles Mm. el sobrellevar ese trastorno o habría que hacer todo como ellos dicen y ya está. No, no, lo segundo, eso ya por descontado, no. O sea, tú tienes la necesidad para ayudar a estas personas, lo primero, en la educación, es ir variando progresivamente sus costumbres, es decir, que no tengan siempre las mismas dinámicas. Eso sería una forma, pues, buena, porque así, de alguna manera, empiezan a normalizar de que la vida tiene cambios. Eso sería lo primero para las familias que empiezan a ver que su niño o niña es caprichoso, caprichosa, que tiene siempre unas rutinas, que quiere controlar todas las cosas, y entonces ya ese control hay que intervenir ahí, para que sepa que uno no tiene todo el control. Una vez que ya pasamos a la edad adulta, pues bueno, cuando ya sabemos que una persona tiene esa serie de rasgos o de características, tener el conocimiento de qué es lo que les está pasando y no entrar en el juego de discusión con ellos, ¿vale? Entrar en el juego de discusión quiere decir que no entrar en ese juego. Las cosas son así. Tenemos que tener en cuenta que esas personas van a sufrir porque se les quiebra su sistema de control y hay que dejarles sufrir para que poco a poco vayan
estableciendo ese margen de sufrimiento y ese margen de variabilidad necesario para que puedan integrarse socialmente, laboralmente y afectivamente. Todo eso, ya digo, claro, es necesario conocer, por eso estamos teniendo este programa ahora, porque esto pues a la gente le puede dar una idea o un margen, pero en ningún caso, por supuesto, es ser esclavos de esas rutinas paralizantes de ellos, porque en ningún caso les facilitarían el cambio o la mayor flexibilidad en la vida. Bueno, entonces, bueno en ese sentido de que se puede mejorar, de que esa Sí. persona puede ir a tratamiento si se da cuenta de que hay algo que no funciona en su entorno y en su día Aunque a día. ojo con el tratamiento, porque tiene la cosa de que ellos mismos, cuando vean que un tratamiento les va a hacer eso, no van a querer ir, o van a querer que el tratamiento sea de una forma determinada, para lo que ellos creen o consideran. Por eso se llama trastorno paralizante. Ellos, esa urgencia que viven, te la transmiten a ti y se la transmiten a otras personas. Pero son gente que puede decir, bueno, ¿y hoy qué hay para comer? ¿Qué vamos a comer? Ah, es que los jueves se come tal cosa, es que los martes no, ay, es que yo así las patatas no me gustan. Entonces, todo esto es difícil, ¿no? Ay, no, yo a mi horario no me puedes molestar. Sí. Es un mundo complicado. Aún así, aunque sea difícil, que claro, por lo que has contado me lo imagino, que tiene que ser muy difícil sacar a esas personas de su rutina, de sus obsesiones, pero se puede superar este Sí, trastorno. hombre, todo lo que sea, fíjate, desde un punto de vista más, viajar, cambiar de ambientes, cambiar de comidas, cambiar de, ¿sabes?, de costumbres. Eso ayuda mucho a las personas a desarrollarse. Yo me gusta aconsejar siempre a la gente que dejen a sus hijos que puedan probar diferentes cosas, que puedan estar en diferentes situaciones o en diferentes países, ¿no? Donde ven que las cosas son diferentes a como uno. Eso les hace mucho bien y hace que las personas se puedan prevenir este tipo de trastornos. Todo lo que sea salir de tu zona de confort es fantástico, ¿vale? Entonces, familias que son demasiado compactas, Sobrecogedoras o... demasiado sobreprotectoras, compactas y que tienen como una especie de nido, eh, pueden generar más fácilmente este tipo de trastornos, ¿no? Porque es prácticamente que hay unas rutinas determinadas. Cuando hay eh, otro tipo de comportamientos, ¿no? En el cual se eh, refuerza la variabilidad, se refuerza el probar cosas nuevas, eso previene este tipo de trastornos. Es verdad que normalmente, bueno, en estos últimos años se habla mucho de salir de la zona de confort, que es muy importante para todo en la vida. Así que, bueno, pues incluso en este sentido es de vital importancia, ya de Sí, intentar pues que las personas no nos obsesionemos, que veamos variedad en nuestro día a día. Así que, oye, pues me parece muy interesante, la verdad. pues sí, yo creo que sí, que eso sería una buena medida. Pues en principio nada más, Manuel. No Nada tengo más, ninguna nada más. pregunta más. Lo breve bueno, dos veces bueno, yo creo que es mejor dejarlo aquí. Si hay alguien que tiene alguna inquietud, que nos quiere preguntar algo sobre ello, que lo haga a través del correo electrónico en Sí, YouTube mismo también en los propios comentarios, que diga si le ha gustado y bueno, y si necesita, y si hay alguna cosa que quiera preguntar sobre eso y le contestaremos. sí. Si hay algo que has reconocido en lo que tú has ido diciendo y necesita ayuda, que te escriba sin ningún problema, porque a lo mejor pues no es para tanto la situación que está teniendo o sí que puede ser preocupante. Y que la gente tampoco se sensibilice mucho, porque bueno, esto evidentemente la gente no se autosugestione, ¿vale? Sí, que no es Es verdad blanco o que, negro. claro, hay que tener unas rutinas, hay que tener un orden, etcétera, porque en la vida eso es muy importante para tener una estructura, pero claro, cuando nos paraliza y nos produce sufrimiento y hace sufrir a los demás, pues bueno, tenemos que mirarlo, ¿no? Claro. Esto es así. Bueno, he hecho un lenguaje, como bien dices, a veces un poco vulgar en este terreno, ¿no? Cuando lo dije, pero eso yo creo que a la gente es más fácil de identificarlo, ¿vale? Que le va a ayudar. Cuando alguien está constantemente pinchando, ¿no? Y tú explotas porque ya dices, madre mía, ¿no? Este tipo de personas y bueno, y ver cómo se pueden manejar ellos y bueno, cualquier duda que tenga, pues que nos pregunte. Claro, sí, sí. Pues genial, Manuel. Muy Muchísimas bien, gracias.
Leticia, gracias a ti por entrevistarme. Muchas Espero gracias. que guste mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.